Discutía con sus capitanes. Él simplemente daba órdenes. Era lacónico, astuto, insensible, carente de emociones y sin ningún sentimiento. Yo soy el Bismarck el 24 de mayo de 1941. Estoy saliendo del estrecho de Dinamarca con el Prince Eugene por delante. Tú eres el Hood y el Prince of Wales. En el horizonte casi no puedo divisar tus dos barcos. Hay una distancia increíble. Ambos nos movemos muy rápido. Yo voy a 27 nudos y casi no puedo ver tu superestructura. Imagina disparar tan lejos. ¡Barco enemigo! ¡Cañones listos, señor! El Hood y el Bismarck viraron a toda máquina para enfrentarse como dos caballeros medievales. El Hood dispara primero. El Bismarck responde al fuego. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! Cuando disparas a 25.000 metros, estás disparando salvas. 4 u 8 proyectiles. Si pretendes alcanzar el barco de guerra del enemigo, disparas y observas los detalles desde la torre. ¿Ves dónde caen los proyectiles? Y alguien grita, largo, corto, cerca. Y en cuanto alguien grita cerca, empiezas a disparar más veces seguidas. Lo único que pueden hacer en el puente es contar los segundos mientras los proyectiles vuelan. Y tú te limitas a seguir lanzando proyectiles, uno tras otro, cercándolo, algunos cortos, otros lejos, y por fin, el impacto mortal. ¡Blanco! ¡Blanco! El pañol de municiones había sido alcanzado. La explosión partió la popa del barco. Mientras el Hood se hunde, la artillería de proa dispara la salva final. El Prince of Wales estaba muy dañado y tuvo que retirarse tras hacer un último disparo. Había 1.415 hombres en el Hood cuando explotó. Solo 3 sobrevivieron. Es algo que aún hoy me pregunto. Desde pequeño me enseñaron que los ingleses eran nuestros enemigos. Nunca les había visto, ni nunca había hablado con ellos, y sin embargo, eran nuestros enemigos. Pero quiero que sepan que cuando destruimos el Hood, tras todos los hurras que lanzamos desde el barco, miramos los cuerpos que yacían en el océano. No sabíamos cuántos hombres habían sobrevivido, pero muchos nos dimos cuenta de que eran como nosotros y nos preguntábamos, todos nos preguntábamos, ¿por qué eran nuestros enemigos? Walter y Cal se han despertado antes del amanecer para rendir homenaje a los hombres del Hood que murieron a esa hora, hace 61 años. Aquella mañana, Cal, Walter y toda la tripulación solo sintieron la emoción de la victoria. Habían derrotado al poderoso Hood y tocado al Prince of Wales. Eran los héroes de la patria. El Bismarck era invencible. En Inglaterra, la noticia del hundimiento fue un duro golpe. Winston Churchill, primer ministro inglés y adversario feroz de Hitler, entendió el terrible golpe que les habían asestado. La reacción al principio fue de incredulidad. Después fue una tragedia nacional. El Hood era un barco muy querido. Había sido adoptado por la nación británica. Era el símbolo de la Armada británica. Y ahora, aquel símbolo había sido destruido con una facilidad pasmosa. Fue un golpe mortal para el espíritu inglés en un momento crítico. En aquellos días, los ingleses estaban aterrorizados por los horrores de los bombardeos nocturnos y tenían hambre, ya que sus líneas de suministro eran cortadas poco a poco. Los gigantes nazis parecían imparables.
Churchill comprendió los riesgos y respondió con una furia calculada. Ordenó a todos los buques de las fuerzas navales atacar al Bismarck. No hay nada tan vital para la nación en este momento como la destrucción del Bismarck. No me importa cómo lo hagan, pero deben hundir al Bismarck. Estoy teniendo unas sensaciones muy fuertes. Voy recordando más cosas a medida que nos acercamos. Puedo sentirlo perfectamente en mi estómago. Siento como un profundo agujero. Con 6 décadas de diferencia, el Bismarck y el Keldysh navegan por el mismo lugar del océano, el mismo día, prácticamente bajo condiciones meteorológicas de tormenta idénticas. Es una extraña coincidencia. El Bismarck navegaba a salvo en medio del temporal frente a la costa de Francia. Los británicos estaban muy lejos como para detenerlo. Cal y Walter creían que tenían la victoria asegurada. Todavía pensábamos que podríamos conseguirlo. Al menos eso era lo que yo pensaba. Pero el destino es caprichoso. Desesperados por detener al gigante, los británicos lanzaron un ataque prácticamente suicida en plena tormenta, con aviones torpederos. Increíblemente, un torpedo alcanzó de lleno el timón. El barco averiado solo podía ir en círculo. La manada de lobos británicos se aproximó para la matanza. Entré en la sala de radio y pude oír cuántos barcos venían. Más y más flotas se aproximaban, nos estaban rodeando. Después de oír eso, el último rayo de esperanza se desvaneció para nosotros. En el Keldysh, otras esperanzas se acentúan a medida que se acercan al lugar del naufragio, solo a unas horas de distancia. El robot debería entrar por esta zona. El equipo de la expedición trabaja sin descanso para preparar la primera inmersión. Al amanecer de un día gris, la mañana del 27 de mayo, la tripulación del Bismarck intentaba prepararse para la batalla. A las 8:47, el almirante John Tolby, comandante británico, ordenó abrir fuego a sus acorazados Rodney y King George V. El Rodney y el King George se acercaron rápidamente disparando un proyectil tras otro. Los cruceros Suffolk, Norfolk y Sheffield se sumaron al ataque. Los proyectiles destrozaron la superestructura del Bismarck y a su tripulación. En total, 2.876 proyectiles fueron lanzados contra el Bismarck. El despiadado ataque duró 1 hora y media, dejando el casco del Bismarck en llamas. Pero seguía resistiéndose a hundirse. Contrariado, el almirante británico ordenó al crucero Dorsetshire lanzar sus torpedos. Hizo 3 impactos. 5 minutos después, a las 10:40 de la mañana, el Bismarck se hundió y desapareció en el abismo. 27 de mayo, 10:40 de la mañana. Llegada al lugar del hundimiento. Con un inquietante paralelismo, el Keldysh llega al lugar exacto 61 años después, casi a la misma hora. Para Cal y Walter, el presente choca con el pasado. Aquella otra mañana gris, miles de compañeros suyos se hundieron en el mar y yacen enterrados bajo ellos. En nombre de los camaradas del acorazado Bismarck, nosotros, los supervivientes de la cruenta batalla naval de 1941, en este día queremos recordar a los que murieron en este mismo lugar aquel trágico día. En este día nos gustaría colocar una corona sobre ellos. La corona del mar en constante movimiento,
Paz en la tierra para siempre y para todos. No más guerras jamás. Ustedes no se pueden ni imaginar lo mucho que me afectó mirar al agua y recordar lo que ocurrió hace 61 años en este mismo lugar, luchando por salvarme y sabiendo que soy uno de los pocos afortunados que sobrevivieron a aquella catástrofe. Bien, punto 1. Hacemos una buena pasada, filmamos todo el descenso. Punto 2. Nos reunimos aquí, ¿vale? Y después hacemos unas fotos en esta zona. Tratándose de una tumba de guerra, el buque no puede ser perturbado. Los análisis forenses deben hacerse sobre las imágenes, así que la coordinación entre la luz y la cámara